Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular. Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso por la mañana porque ahora voy a entrenar a la gente de tu primer bestseller, a la gente que está en la mentoría, perdón, en la Alianza Cuántica, que es la continuidad de tu primer bestseller. Pero antes quería hablar con todos vosotros porque vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La voz de tu alma. Este solo es el primer tomo, son 11 tomos. Y os quiero hablar de un soldado alemán que se llamaba Hans Berger. Y Hans Berger estaba un día, pues, entrenándose como soldado y de repente su caballo se volvió loco y lo tiró al suelo. Con la mala suerte que estuvo a punto de morir porque el carruaje que le acompañaba casi le pasa por encima. Pues bueno, ese mismo día, por la tarde, Hans Berger recibió un telegrama de su padre. Un telegrama de su padre que nunca, jamás recibía. O sea, no tenían ni siquiera buena relación, nunca su padre le había mandado un telegrama para saber cómo estaba. Pero ese día, por la tarde, Hans recibió un telegrama de su padre. Y resulta que es que su hermana, la hermana de Hans, había tenido un presentimiento, una premonición de que algo malo le había sucedido a Hans. Entonces convenció a su padre para que le enviara un telegrama para ver si estaba bien realmente. Entonces, Hans esto le impactó mucho, ¿no? Este hecho. Y se preguntaba cómo era posible que hubiera tal sincronicidad. ¿Cómo es posible que el mismo día que casi me mato, reciba un telegrama de mi padre, que no me envía nunca telegramas? O sea, ¿qué tipo de magia es esta? Y, bueno, total, Hans empezó a preguntarse si era posible que ese alto impacto emocional que sufrió cuando cayó del caballo y ese sentimiento de horror, de temer por su vida, le había mandado un mensaje a su hermana a más de 600 kilómetros de distancia. Hans tenía previsto, cuando dejara el ejército, estudiar astronomía, pero cambió de opinión y se puso a estudiar física. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que Hans descubrió una cosa que luego la ciencia le llamó electroencefalograma, que es cómo nosotros podemos medir las frecuencias cerebrales. Ahora, perdón, Hans se dedicó a la psiquiatría, ¿vale? O sea, estudiaba la mente, el cerebro y todo esto. Y creó el encefalograma. Pero lo que descubrió Hans es que o sea, tuvo la oportunidad en 1924, es que estoy leyendo los datos para deciroslos concretamente, ¿vale? En 1924 tuvo la ocasión de estudiar a un chico de 17 años que había tenido una intervención quirúrgica y tenía una hendidura en el cerebro, le faltaba una parte del cerebro, ¿no? Y entonces lo conectó a unos electrodos y se dio cuenta de que podía medir las oscilaciones de las ondas. Y a partir de ahí, pues inventó el encefalograma, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Adivinas, como siempre ocurre alrededor de toda la historia de la humanidad. El descubrimiento de Hans contradecía a todos los principios y todas las leyes médicas que se sabían y que se estudiaban y que se practicaban hasta la época. ¿Y qué ocurrió? Pues que obligaron a Hans a jubilarse y al final, después de tanta presión, acabó quitándose la vida en 1941. Así ha ocurrido con los grandes genios de la humanidad. Hay que recordar que a Jesús de Nazaret lo crucificaron. Hay que recordar que a Galileo Galilei también le condenaron a prisión domiciliaria y acabó sus días desterrado por decir que la Tierra no era el centro del universo. Nicolás Copérnico fue más listo porque lo dijo en su lecho de muerte. Dijo, la Tierra no es el centro del universo, y ya se murió. Fue más inteligente, porque sabía lo que iba a ocurrir. Si tú miras todo lo que está pasando hoy en día a nivel mundial, las personas que tenemos una opinión diferente con respecto a todo lo que está pasando,
nos han hasta etiquetado con un nombre. Ya sabéis cuál es, no voy a decirlo. Entonces, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero el mensaje de hoy aquí es, si vas a ser tan estúpido como para seguir a las masas y seguir los principios establecidos en nuestro nivel de conciencia actual, o te vas a elevar de ese nivel de conciencia actual y vas a aprovecharlo para tu propia vida y para tu evolucionar. Creo que cualquier especie evoluciona porque hay una serie de individuos que se descarrían del rebaño. Esas ovejas negras descarriadas son capaces de ir un paso más allá. Al principio son criticadas, son ninguneadas, son burladas, son atacadas, pero cuando demuestran que eso ha ayudado a mejorar en algún aspecto, todos aquellos que les criticaban, se burlaban, les atacaban, terminan imitando lo que esas personas hacen. Así de hipócritas son las ovejas blancas en el rebaño. Entonces, yo estoy convencido que dentro de unos años, cuando pasen todos los intereses que hay alrededor de esto que estamos viviendo, se podrá hablar más libremente de lo que muchos, yo creo que todos los que estáis aquí pensamos, y se dará un gran salto cuántico en la humanidad. Y nunca más nos volverán a manipular con mentiras o nos dejaremos manipular con mentiras. Pero mientras la masa crítica no tenga ese nivel de conciencia, es muy fácil volver a caer en esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora, ¿por qué te quiero contar esto? Bueno, Hans descubrió que podemos medir las ondas cerebrales en una época en la que no se podía hacer. Y por eso tuvo la violenta oposición por parte de las mentes mediocres, como decía Albert Einstein. Los grandes espíritus siempre han visto una violenta oposición por parte de las mentes mediocres, decía Albert Einstein. Y así es. Así sigue siendo y así sigue pasando. Y hoy en día lo estamos viendo. Vete en contra de la opinión popular de lo que está ocurriendo ahora en el mundo y vas a ver la violenta oposición por parte de las mentes mediocres. ¿Sabéis por qué los medios de comunicación no apoyan la otra teoría? Porque la gente que está en los medios de comunicación son mentes mediocres. Es una cuestión de frecuencia. Una persona que está todo el día, que tiene una profesión de dedicarse a crear noticias falsas para crear morbo, crear noticias negativas para impactar a la gente y que la gente les vean, crear informativos donde solo se ve la miseria humana. Una persona que está en ese nivel de conciencia no puede ser un genio. Es imposible, está en un nivel de conciencia del siglo pasado, no ha evolucionado, están ahí todavía ahí metidos. Entonces, esa es la razón por la que de todos estos principios que yo os estoy hablando, no los vas a ver en los medios de comunicación. Es imposible. Por lo menos a día de hoy. Ahora, ¿cuándo los veremos? Cuando la masa social cambie de conciencia y ellos mismos decidan no volver a encender la televisión para ver esa porquería. Como la televisión es un negocio, si eso ya no vende, cambiará el contenido. O sea, que los culpables o los responsables del contenido que ofrecen en la televisión no es la televisión, ni es la gente que trabaja en la televisión. Ellos solamente le dan a la gente lo que la gente compra. Entonces, si la gente compra chismorreo, si la gente compra drama, si la gente compra noticias, es lo que vamos a poner en la televisión. Porque es nuestro negocio. Porque si no tenemos audiencia, las marcas publicitarias no nos van a pagar. Os estoy enseñando a pensar, porque el principio del mentalismo es aprender a discernir, es aprender a pensar también. Ahora, fijaos en esto, ¿vale? Hans descubrió el electroencefalograma y lo pudo medir en un chico y empezó a medir esas ondas. Tuvo la violenta oposición por parte de las mentes mediocres, pero con el tiempo empezamos a usar todos el encefalograma. De hecho, lo primero que descubrieron fue ¿cómo se llamaba? Electrocardiograma. O sea, empezaron a medir las ondas del corazón a través de un electrocardiograma, que son esas cosas que vemos así. Pero con el cerebro empezaron a medir el electroencefalograma. Y en el electroencefalograma empezaron a medir, y hoy en día se conocen 5 tipos de ondas.
vamos a pasar de las ondas de menor frecuencia a las de mayor frecuencia. Las de menor frecuencia son las ondas delta. Después tenemos las ondas zeta. Después tenemos las ondas alfa. Después tenemos las ondas beta, que hay beta baja y beta alta. Y después tenemos las ondas gamma, que son las últimas que han descubierto. Y lo que se dieron cuenta es que en estados meditativos, sobre todo cuando se meditaba sobre la compasión, los monjes que estaban sometidos al estudio eran capaces de, en estados de compasión, eran capaces de crear más ondas gamma. Las ondas gamma son las ondas de la supraconciencia. Son las ondas donde tú puedes solucionar cualquier problema en la vida. Son las ondas donde tú puedes atar cabos en tu vida, donde puedes discernir mejor. Son las ondas de la creación de la realidad, en verdad, porque cuando tú estás en ondas gamma, eres capaz de acceder a un nivel de conciencia superior, a un nivel de la supraconciencia, y los programas de la mente subconsciente que te limitan y te meten miedo y no te dejan ver más allá de tus narices, están a un nivel inferior. Entonces son estas personas que tienen claridad, absoluta claridad. Son esas personas que tienen iluminación. Son estas personas que las ves y saben exactamente lo que están haciendo y saben de qué va la vida. Bueno, lo que descubrieron los científicos es que las ondas alfa actúan de intermediario entre las ondas inferiores y las ondas superiores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que el estrés, las situaciones de estrés, el miedo, las malas emociones, te sacan de las ondas alfa y te hacen tener ondas beta. Para que os hagáis una idea, la mayoría de seres humanos adultos está en ondas beta continuamente mientras están despiertos. Tienen muy poca onda alfa. Entran en alfa justamente antes de irse a dormir para ir bajando las ondas cerebrales. Los grandes genios de la humanidad operaban mucho en alfa, porque alfa es el puente entre gamma y entre zeta y delta. Y aquí es donde está la clave. Se pusieron a un grupo de científicos a estudiar a sanadores y se dieron cuenta que la mayoría de sanadores entraban en ondas zeta. O sea que las ondas zeta son las ondas de la sanación. Y hay millones de casos, el doctor Joe Dispenza, por ejemplo, en sus estudios, tiene muchos casos de sanación espontánea. Muchísimos casos. Y esa sanación espontánea de enfermedades, de remisión de enfermedades, ya hay millones de casos de gente que le iban a operar de una enfermedad y luego después de tener ese proceso de sanación, pues la enfermedad desapareció completamente. O sea, realmente hay miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles o millones de casos en todo el mundo, ¿vale? O sea que no es una cuestión nueva, no es una cosa nueva, ¿vale? Es lo que te quiero decir. Ahora, la sanación se produce en zeta, en ondas zeta. El subconsciente se sugestiona en alfa. ¿Por qué? Porque en alfa es el estado intermedio entre el sueño y la vigilia. O sea que estás todavía consciente, en zeta ya no estás consciente. Pero en alfa estás consciente. Entonces, si tú tienes todo ondas zeta, ya has perdido la conciencia. Si puedes mantener un poco de onda alfa y zeta, puedes mantener un poco de conciencia en ese proceso de sanación. Por eso algunos recuerdan lo que ocurrió y algunos de los testimonios dicen pues que le vinieron unos seres que le empezaron a hurgar en donde fuera que estuviera la enfermedad y luego cuando despertó sintió que ya no tenía nada y luego las mediciones científicas demostraron que era verdad, ¿no? La cuestión, las ondas zeta es donde está la sanación. Los científicos descubrieron que primero las tenía el sanador y después pasaban al paciente, lo que indica que hay una armonización de las ondas en el proceso de sanador-paciente. Y imagínate lo importante que es en nuestros médicos, en nuestra medicina, que tengan este nivel de conciencia para que entiendan que un paciente que llega a un médico no es simplemente decir qué es lo que tienes, te receto unas pastillitas y para casa y a curarte. No. El proceso de sanación empieza desde que el médico ve al paciente. Y de la intención del médico y la energía del médico
es lo que va a hacer que el paciente sane o no. Por eso, cuando sale un nuevo medicamento en el mercado, la mayoría de las estadísticas dan muy buenos resultados con el medicamento. Porque todos los médicos que han sido convencidos a raíz de estudios de las propias farmacéuticas de que el medicamento funcionaba, tienen mucha fe en el medicamento y cuando lo recetan con la intención de que eso va a sanar. Cuando empiezan a salir casos de contraindicaciones o de gente que no sana por el medicamento, entonces se empieza a perder la fe y empieza a tener efecto. O sea, todavía no creemos en el principio del mentalismo cuando las propias estadísticas dicen que al lanzar el medicamento tiene unos resultados espectaculares y luego va bajando el número de resultados. ¿Y por qué ocurre eso? Porque al lanzarlo todos los médicos están convencidos. Pero cuando empiezan a haber evidencias de que no siempre es así, la fe en el medicamento empieza a bajar. Bueno, la cuestión que te quiero contar con todo esto es que cuando hay un proceso de sanación, las ondas cerebrales del sanador se transmiten al paciente y se armonizan, y es por eso que el paciente puede sanar, porque entra en un estado de vibración que el sanador ha instigado en el paciente y que a lo mejor el paciente por sí mismo no era capaz de entrar y por eso no se producía la sanación. Porque cuando una persona tiene una enfermedad física o económica o de relaciones, porque todo lo que ocurre en el mundo material, si no está correcto, es una enfermedad. O sea, tú tienes una enfermedad de dinero, tú tienes una enfermedad de relaciones, tú tienes una enfermedad física. Entonces, cuando una persona entra en ese tipo de enfermedades, significa que todo es mente, el universo es mente, es el principio del mentalismo. Significa que ha entrado en una rueda tóxica de pensamientos. Y esa rueda tóxica está emitiendo una vibración que el encefalograma hace que entres en un tipo de ondas o en otras. Las ondas de sanación son las ondas Z. Si tú no puedes entrar en ondas Z, entonces necesitas a alguien externo que te ayude a armonizarte para poder entrar en ondas Z. Bueno, lo más sorprendente de todo lo que te quiero contar, y ya te dejo que me voy a entrenar a mis bestsellers. Descubrieron que los sanadores entraban en una frecuencia Z, concretamente de 7,81 hercios. Y hace muchos años se descubrió la frecuencia en la que vibra la Tierra, que le llamaron el latido de la Tierra, que se llama frecuencia Schumann. Y la frecuencia Schumann es de 7,83. O sea, el sanador estaba conectando con la frecuencia de la Tierra. Y si tú estudias la saga de Secretos Revelados, hay una parte en el 4º tomo que te hablo del Evangelio de los Esenios. En el Evangelio de los Esenios, Jesús nos dice que antes de pasar por el Padre, tienes que ir a la Madre. ¿Cuál es la Madre? La Tierra, la Madre Naturaleza. Y te dice que vayas al ángel del agua, al ángel del aire, al ángel de la tierra, al ángel de... ¿Y para qué? Para iniciar un proceso de sanación de malas energías, de mala frecuencia y de la toxicidad dentro del organismo que está reteniendo la energía ahí. Lo más curioso es que Jesús de Nazaret nos estaba diciendo, para poder llegar al Padre, tú necesitas estar sano, necesitas estar limpio, necesitas tener los niveles de energía capaces de conectar con eso superior. Para poder hacer eso, necesitas conectar con la Madre. Para poder conectar con la Madre, los sanadores entran en determinada frecuencia de ondas cerebrales, ondas Z, concretamente a una frecuencia de 7,81 hercios. La frecuencia del latido de la Tierra son 7,83 hercios. Si tú eres capaz todos los días de tu vida de meditar en esa frecuencia, de trabajar en esa frecuencia, de hacer el máximo tipo de actividad en esa frecuencia, estarás más conectado con el latido de la Tierra, más alineado con la Tierra. Y cuando estás alineado con el universo, todo fluye de una manera mucho más fácil. Entonces, básicamente, para que lo entiendas, el universo entero son frecuencias, son ondas, que la persona que lo descubrió fue desterrado por los propios científicos de la época, igual que hoy en día los científicos destierran a aquellos que hablan de lo contrario a lo que creen las masas, pero debes ser más inteligente, debes descarriarte de ese rebaño y debes empezar a hacer una investigación por tu propia cuenta para poder darte cuenta de lo que decía Jesús, que era la verdad que nos hacía libres. Si tú quieres ser libre de todo esto, debes tomar conciencia. Por eso te explico en la saga La voz de tu alma que el primer paso para el cambio es la conciencia. Así que bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí.
Si te gusta el tema, vuélvete un estudiante de la saga La voz de tu alma. Este es el primer tomo, son 11 tomos. Te voy a dejar aquí abajo la página web. Lo vas a recibir en tu casa en una cajita con los 11 tomos para que lo puedas estudiar. Y luego te voy a dejar aquí abajo también el enlace de mi página de Facebook, de mi grupo de Facebook de Almas Imparables, para que encuentres grupos o para que encuentres gente para crear tu propio grupo de estudio de las sagas. Porque sin enseñanza no se avanza. Así que bueno, sin más, gracias de todo corazón, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy, que pases un día espectacular, chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde